la OTAN no es capaz de ganar una guerra, no lo es. No es capaz de prometer una seguridad y una protección a sus miembros. Es un tigre de papel prácticamente. Occidente se da cuenta que el verdadero rival, quien lo puede superar, quien lo está superando con crecimiento, con libre comercio, con un auténtico liberalismo, es China. Entonces, hay que frenar a China. Entonces, ¿será casualidad que la respuesta al crecimiento de los BRICS, ahora se ha anunciado el crecimiento de la Unión Europea con países de Europa del Este? ¿Será casualidad de eso o será una mala copia, una reacción? Te leo abajo. La OTAN y Ucrania se han convencido que no es posible vencer a Rusia terrestremente hablando y por lo tanto quieren escalarlo a otro nivel de tal manera que Rusia acepte negociar. En este momento la OTAN quiere negociar, necesita negociar porque necesita liberarse de sus recursos y energías y enfoque para rivalizar con su verdadero rival, que es China. Pero si Rusia logra capturar un objetivo simbólico grande, por ejemplo Odessa, por ejemplo Kharkov, va a hacer que cunda el pánico realmente en las filas occidentales y corran a sentarse a negociar y a ceder por temor a que Rusia conquiste más territorio hasta el Dnieper o más y se devore media Ucrania. Entonces realmente esa es la situación en este momento en la guerra. En el año de 1914 los jóvenes reclutas de ambos bandos en la Primera Guerra Mundial asistían al campo de batalla con la expectativa de regresar a sus casas en algunas semanas o pocos meses. Sin embargo, la dura realidad de la guerra fue totalmente diferente. Fue una guerra larga de 4 años, una guerra de posiciones, de trincheras terrible, inhumana, en condiciones terribles de mortandad que cobró la vida de millones de jóvenes soldados. Una guerra que no pudo ser resuelta si no fue por el colapso de uno de los beligerantes económicamente, no militar, que fue Alemania, que sucumbió al bloqueo aliado y que generó una gran hambruna en su población civil, lo cual desestabilizó su régimen. En este año 2023 asistimos en la guerra en Ucrania a un escenario muy similar a la guerra de movimientos del año pasado, en la cual columnas blindadas rusas ocuparon gran parte del territorio ucraniano y luego columnas ucranianas blindadas recuperaron parte de ese territorio. En este año hemos visto que la contraofensiva ucraniana, reforzada con los famosos tanques Leopard, Challenger, se ha topado contra un muro blindado ruso. No han podido atravesar ni la primera línea defensiva. Y entonces nos preguntamos, ¿será este el preludio de una guerra de posiciones desgastante, terrible e inhumana en el frente ucraniano? ¿O habrá alguna manera de resolver y romper esta dinámica de estancamiento? En este video vamos a analizar justamente eso. ¿Qué factores llevaron a esta situación esté como esté? ¿Y qué podría hacer alguno de los beligerantes para romper esta dinámica y poder vencer en los próximos meses? Quédate y te cuento más. Muy bien, vamos a analizar el por qué la contraofensiva ucraniana fracasó como ha fracasado hasta ahora, 3 meses después. Vamos a analizarlo desde 2 puntos de vista, ¿no? Digamos, los factores que pueden ayudar al éxito de una contraofensiva y la importancia de la logística. En primer lugar, una contraofensiva para que tenga éxito necesitas, primero que nada, factor sorpresa. Segundo, superioridad numérica de 3 contra 1 contra el defensor. Y número 3, superioridad aérea, por lo menos local, ¿no? Localizada en el campo de batalla. A ver, veamos. Factor sorpresa no ha habido. Gracias a Zelensky y toda su gente, se la pasaron publicitando que la contraofensiva en Zaporilla iba por esa zona, ¿no? Iba por esa zona, justamente por esa zona, y prácticamente le faltaba pasarle los mapas a los rusos, ¿no? Entonces, los rusos sabían perfectamente, gracias a los propios ucranianos y Zelensky, que el ataque venía en ese lugar, en esa dirección. Primero, factor sorpresa, 0. 2, el tema de superioridad numérica. Se calcula que el número de tropas ucranianas que participaron de esta contraofensiva estaba alrededor de 100.000 soldados versus 60.000 rusos de la región, con lo cual la proporción de 3 contra 1 pues no se cumple, ¿no? Ni siquiera de 2 contra 1. Esto porque obviamente el defensor siempre trae ventaja al defender una posición versus un atacante. Entonces esto es algo que se ha visto en muchas guerras y por lo tanto es una proporción de recursos que no se cumplió. Y en tercer lugar, la superioridad aérea localizada. ¿Okay? Esta superioridad aérea no se consiguió porque la fuerza aérea ucraniana está prácticamente muy disminuida desde el inicio de la guerra. Su defensa antiaérea carece de muchos problemas también, o sea, tiene muchos problemas para poder operar a largas distancias. Y su única base para poder tener ataques aéreos seguidos son los drones militares, esa es la verdad. Por lo tanto, todos estos factores no se lograron cumplir y entonces obviamente esto dificultó mucho el avance. Si a esto le agregamos que los rusos tuvieron 8 meses para preparar sus defensas, lo construyendo la famosa línea Sudovikin,
un sistema escalonado de 5 líneas defensivas con campos minados inmensos. Prácticamente le aplicaron a los ucranianos la llamada defensa profunda, ¿no? Parte de la doctrina militar rusa de los años 40 y 50. La única esperanza ucraniana era haber aplicado lo que los nazis quisieron aplicar en Kursk, un ataque muy concentrado en una sola zona para perforar esas 5 líneas. Pero ni eso, dispersaron su ataque en 3 o 4 ejes de ataque. Entonces, dispersando tus fuerzas las debilitas, pues. Entonces todo esto atentó contra la efectividad de la contraofensiva ucraniana. Y además, como dice un consabido dicho militar, los aficionados hablan de tácticas, los profesionales hablan de logística. ¿Y cómo estamos en la logística? Pues los rusos tienen una sola fuente de abastecimiento de armas, que es la fuente propia, una fuente, digamos, muy racionalizada, de pocos modelos, pero abundantes modelos de armas, municiones, modelos de tanques, drones, etc. Mientras Ucrania, ¿qué tiene? Depende totalmente de donaciones muy diversas de muchos países. Entonces el ejército ucraniano tiene que manejar armamento de la marca A, de la marca B, de la marca C, de la marca D, lo cual complica tremendamente la reposición de pérdidas. Imagínate manejar ese stock de refacciones tan diverso. Y además complica también el entrenamiento y la capacitación del personal en tanta diversidad de modelos y marcas de armas. Entonces todo esto nos lleva a pensar que este estancamiento ucraniano no es temporal, sino es prácticamente ya está condenada a esa contraofensiva. Son 3 meses de los mejores meses climáticamente hablando que no lo han logrado, y ahora se viene la Rasputitsa y el invierno. Fatal. Por eso solo han logrado conquistar unas pocas aldeas, la llamada aldea de Robotina y esto de ahí, y poco más. Un avance minúsculo para tantas expectativas que se tenía de cortar ese puente terrestre en Zaporilla y condenar a Ucrania a un aislamiento y recuperarla. Todo eso pues han sido solo sueños guajiros de estrategas mal planificados de la OTAN y de Ucrania. Bueno, ¿y cómo queda el prestigio de la OTAN frente a este fracaso en la contraofensiva ucraniana? Muy mellado, porque muchos aliados de Occidente, por ejemplo Taiwán, están mirando todo esto, Corea del Sur lo está mirando, Japón lo está mirando, Australia lo está mirando. Si la OTAN, con todo el poderío que se supone que tenía, más de 20 países apoyando a Ucrania, con el armamento más moderno que tiene la OTAN, no han podido derrotar a Rusia en esta famosa contraofensiva, prácticamente el mito de la invencibilidad de la OTAN se cae. La OTAN no es capaz de ganar una guerra, no lo es. No es capaz de prometer una seguridad y una protección a sus miembros. Es un tigre de papel prácticamente. Y entonces, otro punto importante es que la propia OTAN se ha convencido de que no es posible ganar a Rusia. No hay manera. Si lanzándole todo lo que le han lanzado no se ha podido, pues terrestremente hablando no se va a poder recuperar esos territorios. Y por eso ya hay voces como la de Blinken y otros funcionarios estadounidenses de que Ucrania debería considerar la posibilidad de negociar territorio, canjear territorio, renunciar a territorio ocupado, con tal de liberarse para adherirse a la Comunidad Europea y la OTAN. Es decir, una guerra pírrica para Ucrania. Entonces, realmente, en toda guerra, lo más importante es destruir la voluntad de lucha del enemigo. Eso es fundamental, porque tú ganas, no cuando ganas una batalla, sino cuando tu enemigo, digamos, ya se rinde, pues, ¿no? O sea, digamos, valga la redundancia, ¿no? Pierde las ganas de luchar, pierde la esperanza de ganar. Y eso es lo más grave que ha generado esta contraofensiva ucraniana. Ha dañado la moral, el optimismo, la fe que tenía Occidente en esta guerra. A partir de ahora, prácticamente Ucrania se convierte en un peso muerto, en un pozo negro que absorbe todo lo que le manden, y pues ya no hay visos de victoria. Por eso ahora están hablando, vamos a dejarlo en tablas, negociemos y ya salgamos de aquí, porque la verdad estamos perdiendo tiempo y dinero. Nuestro verdadero enemigo es China. Entonces un poco lo que, digamos, la sensación que está recorriendo en las élites europeas, y que bueno, prácticamente si Rusia consigue resistir esta contraofensiva hasta todavía octubre, noviembre, es más, si Rusia logra tomar la iniciativa y lanzar su propia ofensiva con éxitos, rompiendo esta guerra de posiciones y volviéndola a convertir en una guerra de movimiento, recuperando Odessa o llegando hasta el Dnieper, la cosa todavía se precipita aún más. Bueno, ¿y cómo está reaccionando Occidente a este fracaso de la contraofensiva? No se van a quedar de brazos cruzados, escalando una vez más el conflicto. Ya vimos la forma de escalamiento en el pasado, se habló que no se iba a dar los HIMARS, que los antiaéreos, que los tanques, todas las líneas rojas se han ido sobrepasando una y otra vez. Ahora ya se está hablando, ¿no? Después de haberle suministrado bombas de racimo a Ucrania, prohibidas por la ONU, ahora se está hablando de darles munición con uranio empobrecido, mini bombas atómicas,
atómicas o inclusive misiles de medio y largo alcance para atacar en territorio ruso profundamente. Todo esto obviamente va a llevar a un mayor escalamiento de la guerra, ¿no? Es decir, Rusia está respondiendo a estas provocaciones apadrinando a Corea del Norte. Kim Jong-un ya visitó Vladivostok este mes de septiembre, se ha encontrado con Putin, han hecho un acuerdo ahí en el que Kim Jong-un va a suministrar armas a Rusia, Rusia le va a suministrar recursos, y ahí vemos cómo la respuesta rusa. Y si Occidente sigue escalando el conflicto, pues no, Rusia se va a ver obligada o a nuclearizar Bielorrusia o inclusive ya usar bombas nucleares tácticas en el campo de batalla, dando un golpe en la mesa para decir, bueno, ya basta de payasadas, o negociamos bien o acá nos fregamos todos, ¿no? Entonces, ese es el peligro de escalamiento de esta guerra. Los malos perdedores de Occidente que no quieren reconocer su derrota, la clásica, morir matando. Entonces, pues, estamos ante ese riesgo de nuclearización del conflicto. Lamentablemente, es parte de este macabro juego de ajedrez geopolítico, pero que es como un escalamiento hasta ver hasta dónde cede la otra parte. Occidente, en el fondo, lo que quiere es negociar. Occidente quiere negociar en este momento. Ya se dio cuenta que no puede vencer. Bueno, vamos, negociemos. Pero Rusia dice, bueno, vamos a negociar cuando yo quiera, en mis términos. Ahora va la mía, mi contraofensiva, hasta donde llego, ¿no? Entonces, ahí vemos un poco todos estos problemas y, como digo, la balanza está a favor rusa por el tema de la logística, porque el abastecimiento ruso es de un solo origen, está simplificado y en mayor cantidad. El ucraniano es muy diversificado, poca cantidad de muchos modelos, lo cual complica las reposiciones, lo cual complica las refacciones, manejo de stock, lo cual complica el entrenamiento. Entonces, por todo lo manifestado, digamos, las probabilidades de mayor éxito están con Rusia en este momento. Ahora, ¿por qué decimos que Occidente está entendiendo su necesidad de negociar con Rusia para ir por China? Porque Occidente ha ido viendo los últimos movimientos geopolíticos. ¿Cuáles han sido? Agosto de 2023, los BRICS invitan a más de 10 países a adherirse, ¿no? Entre ellos tan importantes como Arabia Saudita, Irán, Emiratos Árabes, energéticamente hablando de los más fuertes, más pues Egipto, Etiopía, Argentina, etc. Entonces, Occidente se da cuenta y dice, ah caramba, ¿y quién es el jefe de la orquesta, el director de orquesta de esto? China. Septiembre de 2023, pronunciamiento del G77, el sur global demanda cambios en el orden mundial nacido en Bretton Woods, pidiendo una mayor equidad en las relaciones financieras, comerciales y en todo sentido. ¿Quién es el director de orquesta de todo esto? China. Arman el G20 en Nueva Delhi, en los países de Occidente también, y no va ni Putin, no va ni Xi Jinping. Entonces, Occidente se da cuenta que el verdadero rival, quien lo puede superar, quien lo está superando con crecimiento, con libre comercio, con un auténtico liberalismo, es China. Entonces, hay que frenar a China. Entonces, ¿será casualidad que la respuesta al crecimiento de los BRICS, ahora se ha anunciado el crecimiento de la Unión Europea con países de Europa del Este? ¿Será casualidad de eso o será una mala copia, una reacción? Te leo abajo. Luego, ahora se anuncia también en septiembre de 2023 que Occidente va a patrocinar un corredor comercial en el sur global que va desde la India, Arabia Saudita, Jordania, Israel, Turquía, hasta Europa. ¿Será eso una mala copia de la ruta de la seda de China hacia Europa? Te leo abajo. Entonces ahí vemos un poco la reacción de Occidente, que siente que se le va de las manos la influencia mundial. Todo esto sumado a los movimientos geopolíticos que hay en África, estos últimos golpes de Estado, Mali, Burkina Faso, Níger, Gabón, donde prácticamente la influencia neocolonial de Francia se está disipando a favor de una mayor influencia rusa y china en la región. China ya es el mayor socio comercial de la mayor parte de los países del mundo y el mayor socio militar de la gran parte del sur global es Rusia. Entonces te pones a pensar y dices, bueno, no pude con Rusia, es un hueso muy duro de roer, duro de matar, entonces me voy por China, ¿no? De repente es más factible. Entonces ahí vemos las movidas geopolíticas de cómo se está moviendo esta lucha de titanes. Bueno, Latinoamérica, ¿qué es lo que podemos aprender de toda esta pugna en el Olimpo, en esta lucha de titanes entre estos dos bloques? Latinoamérica hasta ahora hemos tenido lo que yo llamo el péndulo geopolítico, es decir, que a gobiernos fracasados de derecha le suceden gobiernos de izquierda por su desprestigio, y a gobiernos fracasados de izquierda le suceden gobiernos de derecha por el propio desprestigio de la izquierda, que es lo que ha pasado, por ejemplo, en Perú, ¿no? Al gobierno del fracaso de Kuczynski y Vizcarra le sucedió Castillo, y ahora Boluarte. Al fracaso del peronismo en Argentina con Fernández probablemente le va a suceder Milei de derechas. Al fracaso de Bolsonaro, al fracaso de Lula primero y de Dilma Rousseff le sucedió Bolsonaro. Al fracaso de Bolsonaro le ha sucedido de nuevo Lula. Si nos vamos, en nuestros países siempre estamos ahí reciclando
instalando esta mentalidad de guerra fría de izquierdas y derechas que tenemos 200 años de continuos fracasos de un lado y del otro y nos hacen creer que son las únicas dos opciones. No se nos ocurre pensar en una tercera opción de centro, reformadora y modernizante a imitación y a imagen y semejanza de lo que han hecho en Asia. El famoso Bukele, que solo ha aplicado un paso de 5 que aplicaron en Singapur, se ha vuelto muy famoso porque ha tenido un relativo éxito en seguridad. Pero nosotros en Latinoamérica, como solo vemos, estamos alienados, estamos con eurocentrismo, solo vemos izquierdas y derechas como borreguitos y no vemos más allá. No vemos una propuesta de centro como lo hay en Asia, liberal en lo económico, conservador en lo político, con apoyo en ciencia, con anticorrupción y con nacionalismo. No lo vemos. Somos más la copia siempre. Esperemos que una nueva generación de jóvenes latinoamericanos con la mente más amplia, con pragmatismo, menos dogmáticos, más inteligentes, más maduros, cambien esta realidad. Y lamentablemente de ese péndulo, de esa lucha de titanes, Latinoamérica no va a sacar gran cosa si no tiene la personalidad que sí la tiene India, Arabia Saudita, Turquía. Esperemos que esto cambie. Muy bien, queridos amigos, de esta manera llegamos al final de nuestro video con las siguientes conclusiones. Existen dos tipos de guerra, la guerra de posiciones y la guerra de movimientos. Cuando una guerra cae en una guerra de movimientos, la única manera de que esta acabe es por colapso de uno de los contrincantes. En este caso, la guerra en Ucrania ha llegado a ese nivel de prácticamente congelamiento, digamos de estancamiento en los avances. La OTAN y Ucrania se han convencido que no es posible vencer a Rusia terrestremente hablando y por lo tanto quieren escalarlo a otro nivel de tal manera que Rusia acepte negociar. En este momento la OTAN quiere negociar, necesita negociar porque necesita liberarse de sus recursos y energías y enfoque para rivalizar con su verdadero rival que es China. Entonces eso hace de que en este momento estén desesperados. La contraofensiva ucraniana ha sido un fracaso en toda regla por todos los motivos que ya expuse, pero sobre todo por la poca preparación y la subestimación del enemigo. Rusia tiene el tiempo a su favor. Todo está en que aguante como lo ha venido haciendo, reclute fuerzas, espere el máximo debilitamiento ucraniano y contraataque capturando un objetivo simbólico. Si Rusia logra capturar un objetivo simbólico grande, por ejemplo Odessa, por ejemplo Kharkov, va a hacer que cunda el pánico realmente en las filas occidentales y corran a sentarse a negociar y a ceder por temor a que Rusia conquiste más territorio hasta el Dnieper o más y se devore media Ucrania. Entonces realmente esa es la situación en este momento en la guerra y digamos la situación geopolítica de competencia entre estos dos bloques que compiten a todo nivel. En Latinoamérica, ¿qué tenemos que aprender? A tener personalidad, a jugar nuestro juego, a salir de ese borreguismo, de ese lacaísmo mental de izquierdas y derechas. Todos han fracasado con el llamado péndulo geopolítico que yo he mencionado. Fracasó en su momento Lula, fracasado Bolsonaro, ahora ha vuelto Lula, probablemente vuelva Bolsonaro y volverá a fracasar, ¿no? A mis amigos argentinos, lamentablemente Milei es la opción menos mala, pero tampoco se hagan grandes esperanzas, es un Bolsonaro argentino y la verdad no le veo mucha autenticidad ahí en sus planteamientos, es más de lo mismo como Trump o Bolsonaro. No hay mucho que hacer ahí, salvo que fuera un verdadero liberal y apoye el libre comercio como debe ser, ¿no? No con sesgos ideológicos, como a veces lo menciona él. Por eso digo que la receta está en la autenticidad y en aprender de Asia, que es el continente que más ha crecido. Dejemos nuestro eurocentrismo y miremos y aprendamos de los que ya lo están consiguiendo. Pongámonos a estudiar, a investigar. Te invito a hacerlo. Fíjate cómo ha crecido Asia. Ahí está la llave. Con lo poquito que ha aplicado de Asia, Bukele mira todo lo que ha logrado. Y un paso de 5. Hermano, imagínate aplicar los otros 4. Eso ya es otra historia. Así que bueno, nada. Espero tus comentarios abajo. Ya sea que estés en acuerdo o en desacuerdo conmigo. No pasa nada para abrir debate. ¿Vale? Te mando un gran abrazo. Te veo en el siguiente video. Y recuerden, Latinoamérica, unidad para ser grandes. Hasta la próxima.